vamos a continuar desde donde habíamos quedado, segunda parte, que corresponde, estos son los videos que va a estar acá, van a poder ingresar. Vamos a describir, doctores, el día, bueno, vamos a continuar con lo que es el tórax, la parte ósea. Ustedes saben que nuestros pulmones están alojados en la caja torácica. Esta caja torácica, doctores, está formado, o ustedes saben, por hueso y cartílago, ¿no es cierto? Entonces, es una formación osteocartilaginosa que va a contener a los pulmones que están adentro, ¿no es cierto? También va a contener al corazón y los demás, el mediastino, donde está contenido vasos grandes. Ahora, ¿cómo está conformado? En la línea media, en la parte posterior, tenemos a la columna vertebral, ¿no es cierto? Ustedes saben que está conformado por 12 vértebras torácicas. En la línea media anterior está conformado por el esternón, este hueso único, ¿no? Lateralmente por lo que son los arcos costales, las costillas, que son 24, ¿no es cierto? Además, podemos decir que, bueno, que este hueso externo lo vamos a describir enseguida, sin embargo, es un hueso impar, simétrico, está situado en el centro, y la variación de esto da características distintas, nombres distintos a lo que se todas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el pectus excavatum, pectus carinatum y demás, ¿no? Como recuerdan en semiología. Describamos lo que son las costillas, doctores. Ya. Las costillas, doctores, son huesos planos que se recuerdan por anatomía, que se desprende a cada lado de la columna, ¿no es cierto? A cada lado de la columna se va a desprender y se dirigen hacia el esternón formando arcos. Son 24 costillas en total, 12 a cada lado. Las primeras 7 costillas, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Se les llama costillas verdaderas. Las 5 últimas costillas no llegan hasta el esternón directamente, ¿no? Por eso se les llama costillas falsas, ¿cierto? Acá podemos describir que la octava, novena y décima costilla se articulan con la extremidad anterior mediante un cartílago común, como pueden ver acá. La 11ª y 12ª costilla van a quedar libres, así flotantes se les llama, por eso, ¿no es cierto? Entonces, esto es la conformación con las costillas. Continuando, vamos a describir a este esternón, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho anteriormente que era un hueso par, que está situado en el medio, ¿no? Es simétrico y plano, ¿no es cierto? Es plano, ustedes lo han reconocido en anatomía. Este está entre los cartílagos costales derechos e izquierdos, ¿no? Este va a recibir esa infección. Este hueso mide aproximadamente hasta 20 centímetros de longitud en un adulto. En un niño obviamente va a variar, ¿no? Bueno, de acuerdo a la envergadura, a la estatura de la persona también va a variar. Está constituido, como recuerdan, por 3 segmentos, ¿no es cierto? El manubrio, ¿no es cierto? También tenemos una parte media, que es el cuerpo, todo esto, y uno inferior, que es el apéndice sifoides. Este esternón tiene 2 caras, una anterior, que sería esto, y una posterior, que es la parte de atrás, ¿no es cierto? Y 2 bordes laterales, uno derecho y otro izquierdo, y 2 extremidades, ¿no es cierto? Una superior y otra inferior. Entonces, esto es el hueso esternón, que está en la parte anterior del tórax. Como hace un momento les dije, cuando hay depresión de estas, da una característica especial al tórax, ¿no? Como es el pectus excavatum. Si es prominente, el pectus, que es el tórax de pichón, ¿no es cierto? Ese pectus excavatum es frecuente ver en la consulta de doctores cuando vayamos a hacer prácticas alguna vez. Bueno, así nuestro paciente venga por una patología gastrointestinal, nosotros vamos a ver el tórax, ¿no es cierto? Y se van a fijar que es bien frecuente ver. Bueno, también nuestro tórax está compuesto por músculos.
estos músculos son diversos, son muchos, como pueden ver acá en conjunto, ¿no? Son muchos músculos que nos van a ayudar en el tema de la respiración. Vamos a hablar de los músculos del tórax, principalmente uno que es el pectoral mayor. Este pectoral mayor tiene inserciones por dentro, en el borde anterior de la clavícula, el esternón y las 6 primeras costillas por fuera, ¿no es cierto? Además, en la corredera bicipital de lo que es el húmero. Su principal función de este músculo es inspirador, doctores. Va a actuar como aductor del brazo, ¿no? Y también puede cumplir la función de trepador. El pectoral menor tiene su inserción por dentro en el borde superior y externo de la 13ª, 4ª y 5ª costilla, y por fuera en la apófisis coracoide, ¿no es cierto? La acción de este músculo es depresor, abductor del muñón del hombro. También tiene la función de ser inspirador, doctores. Entonces, estos músculos son inspiradores. Ustedes saben que el proceso de la respiración tiene dos tipos, ¿no? Una inspiración y otra expiración. Entonces, estos van a actuar en lo que es la inspiración. Entonces, ¿qué función tenía el pectoral mayor, doctores? Exactamente, ¿no? Como les decía, su función principal es la de inspiración. ¿No? Aductor del brazo, inspirador y trepador. El pectoral menor, doctores, de igual forma, ¿no es cierto? Es inspirador. Posible pregunta de examen, ¿no? Por eso se cargan acá. ¿Qué creen que va a pasar cuando estos músculos de alguna manera estuvieran lesionados? La inspiración va a ser afectada, ¿no es cierto? Esa sería la utilidad, ¿ya? Continuando. El subclá, otro músculo del tórax. Las inserciones por dentro en el primer cartílago costal, en el primer cartílago costal y por fuera en la clavícula. Su acción principal es depresor de la clavícula. Esto indirectamente puede ayudarnos en el proceso de la respiración. El triangular del esternón, la inserción en las partes laterales de la pelvis esifoides, como pueden ver acá, y del cuerpo del esternón. Se va a dirigir a las caras internas de la tercera, cuarta, quinta y sexta costillas, ¿no? Su acción principal es bajar las costillas. Al bajar las costillas, doctores, ¿cómo será que va a actuar a nivel del tórax? ¿Cuál será su acción principal? Expirador, ¿no? Porque cuando inspiramos, las costillas van a elevarse. Cuando expiramos, las costillas van a descender. Más adelante vamos a ver eso con más detalle. Bueno, continuando, tenemos el serrato mayor. Este serrato mayor está en la cara interna de la novena costilla, al borde espinal del escapo, al borde interno. La acción de este músculo es elevar el muñón del hombro, elevador y depresor de las costillas. Elevador y depresor de las costillas. Entonces, de esa manera podría ser también inspirador, ¿cierto? El dorsal ancho, doctor, es otro músculo que conforma el tórax. Por dentro, la inserción en las apófisis de las sexta, séptima vértebras torácicas y 5 lumbares, ¿no? En la cresta del sacro, hasta abajo llegan, ¿no es cierto? Y el tercio posterior de la cresta ilíaca en las últimas 4 últimas costillas, ¿no es cierto? Además, va a ir hacia la corredera bicipital. Su acción principal de este dorsal ancho, doctores, es aductor y rotador del húmero, trepador y también es inspirador, doctores, del dorsal ancho. Inspirador. ¿A qué se refiere con trepador? Bueno, continuando. Los intercostales, aquí tenemos, ¿no? Este amarillo son los intercostales internos, estos verdes los intercostales externos. Los intercostales externos, por arriba, se insertan en el labio externo del borde de la costilla superior, ¿no? Y por debajo en el labio externo del borde de la costilla inferior. O sea, acá y acá, ¿no?
Su acción tiene una acción principal en la respiración, puede ser dependiendo del caso inspiratorio o expiratorio. Los intercostales internos, estos amarillos, la inserción por arriba en el labio interno del borde, ¿no? En la costilla, como pueden ver. La acción igual tiene una buena acción a nivel de la respiración. Al contraerse estos músculos, doctores, se contraen y jalan la caja torácica hacia arriba. Entonces, principalmente llegaría a ser inspirador también, ¿no? Bueno, continúan. Los romboides, ¿no? Otros músculos que van a estar conformando la caja torácica. Por arriba, la inserción en el ligamento nucal, la apófisis espinosa de la C7 y de la cuarta a quinta primeras torácicas, por debajo en el borde interno de la escápula. La acción es abductor de la escápula, de este romboide, ¿no? El serrato posterior superior. Este tiene una inserción por arriba en la apófisis espinosa de la C7 y de las tres primeras torácicas, ¿no? Por debajo en la cara externa de la segunda, tercera, cuarta y quinta costilla. Su acción principal es elevar la costilla, por ende es inspirador. Todo lo que eleva es inspirador, lo que deprime, desciende es expirador. Entonces el serrato posterior superior también es inspirador. Continuando, perdón. El serrato posterior inferior, este de acá, ¿no? La inserción, como ustedes por anatomía ya lo han repasado, ¿no? Por abajo en las apófisis espinosas de las tres últimas vértebras torácicas y las tres primeras lumbares. Por arriba en la cara externa de las cuatro últimas costillas, como pueden ver acá, ¿no? La acción dirige hacia abajo y hacia afuera las últimas costillas. También se lo considera como inspirador este músculo. Serrato posterior inferior. Doctores, el diafragma. Yo diría que ese es el principal músculo de la respiración. Es una estructura músculo-tendinosa, ¿no? Con forma de cúpula. Esto es como una cúpula situada entre las cavidades torácicas y la cavidad abdominal. Este es el que lo divide prácticamente, ¿no es cierto? Este es el principal músculo de la respiración. El saco pericárdico que contiene el corazón se va a apoyar en él en la porción central y lo va a deprimir ligeramente, o sea, va a estar un poco hundido en esa parte. Este músculo diafragma, doctores, tiene dos porciones, una porción periférica, ¿no? Y una porción aponeurótica central o tendinosa, esta parte, ¿no? El diafragma. Este músculo diafragma va a tener múltiples inserciones y como habíamos dicho, bueno, se va a dividir en tres regiones, ¿no? Una región external, una región costal y una región lumbar, según las inserciones que va a tener este. Hablando de la porción external, doctores, consta de dos pequeñas transmusculadores, se le llaman, ¿no? Que se van a insertar en la cara posterior del apéndice sifoides. En la cara posterior del apéndice sifoides del esternón, ¿no es cierto? A cada lado de las tiras musculares se van a observar una pequeña hendidura, ¿no? Anterolateral conocida como el hiato esternocostal u orificio de Morgano. Esa es la porción external del diafragma. Hablando de la porción costal, doctores, se compone de anchas tiras, ¿no es cierto?, musculares que se originan en la cara interna de las 6 costillas y sus correspondientes cartílagos costales. Entonces tenemos una porción external y una costal, ¿no es cierto? Vamos a ir describiendo también la porción lumbar. Este se va a originar en lo que son las vértebras lumbares a partir, de ahí lleva su nombre, ¿no es cierto?, lumbar. A partir de los pilares musculotendinosos que se van a insertar a cada lado de la aorta en las caras anterolaterales. Los pilares del diafragma se van a unir con el ligamento longitudinal de la columna vertebral y se van a unir enfrente del disco intervertebral, lo que es torácica 1 y lumbar 1.
una banda tendinosa o arco estrecho, ¿no? Que se llama el ligamento arqueado medio. Acabamos de decir. Entonces también acá van a tener lo que es el ligamento arqueado medial y arqueado lateral. Tenemos estos ligamentos que cumplen la función, ¿no?, principal de la inserción. Entonces acá tenemos nuestro músculo diafragma. Ahora, doctores, en la parte central, acabamos de hablar de toda esa parte muscular, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de la parte central. Estas fibras musculares van a converger radialmente, ¿no?, hacia afuera, en forma de un tendón o aponeurosis robusta, ¿no?, con una forma de lámina conocida, lo que es el tendón central. Esto se va a unir a la cara inferior del pericardio fibroso, ¿no? Esa parte es prácticamente lo contiene, lo sostiene lo que es el pericardio, a toda la parte cardíaca, ¿no? No tiene ninguna inserción ósea. A los músculos es que se prende acá, ¿no? Y se divide en 3 hojas, ¿no? Como una hoja de trébol, vean. Es como un trébol. La hoja lateral derecha, si hablamos de este lado, es más grande, ¿no?, si se dan cuenta. Y la anterior, estas dos son más pequeñas. Doctores, cuando un paciente está con dificultad respiratoria, nosotros lo que hacemos es, o sea, está taquipneico, ¿no es cierto? Está taquipneico, nuestro paciente está polipneico. Nosotros, ¿qué hacemos? Para que no se desgaste, para que no se canse el músculo, tenemos que relajar estos músculos. No sedarlo precisamente, sino relajar. Para ello, muchas veces usamos lo que es, por ejemplo, en una hemafisis queremos sedar la tos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el paciente va a toser y sangre sale. Entonces lo que hacemos es sedar la tos. Queremos sedar la tos, le administramos diazepam. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el diazepam, ya que este medicamento, fármaco, va a relajar el músculo, ¿no es cierto? Que si se nos va la mano, quiero decir que si damos dosis altas, podemos producir parálisis de este músculo y por ende producir lo que es un paro respiratorio, y de esa manera no vamos a ayudar al paciente, al contrario, lo podemos llevar al otro lado, ¿no? En ese sentido, doctores, tenemos que tener mucho cuidado en el uso de esos hipnóticos, ¿no?, de los medicamentos que usamos para sedar al paciente. Siempre con cautela. Claro que se usa, sí, pero con cautela, ¿no? Hablando de los orificios del diafragma, ustedes saben que el diafragma tiene que dejar pasar estructuras, ¿no es cierto? Entonces, tiene que tener orificios. Tenemos el orificio de la vena cava superior, el hiato esofágico, ¿no? Tenemos lo que es el hiato aórtico, el hiato external. El orificio de la cava inferior, doctores, se va a encontrar en la unión de las 2 hojas externales derecha e izquierda, ¿no? El hiato esofágico en el pilar derecho del diafragma. Entonces cada estructura tiene su lugar, ¿no? El hiato aórtico igual por detrás del diafragma posterior al ligamento arqueado, ¿no? El hiato external lo propio, ¿no? Es una pequeña hendidura a cada lado entre los 2 componentes externales y costal de la porción muscular del diafragma. Entonces nuestro músculo, doctores, tiene sus orificios. Ustedes saben que al alterar esto, una estructura abdominal atraviesa el tórax, tenemos una hernia y demás, ¿no? Esas son ya alteraciones, pero nosotros tenemos que conocer que nuestro diafragma tiene estas estructuras. Ya, entonces, ¿cuál es el músculo más importante de la respiración, doctores? Diafragma. Exactamente, los demás complementan, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante que nosotros conozcamos por el tema de lo que ya les había dicho, ¿no? El diafragma es lo más importante de la respiración. Ahora, doctores, en el tórax, en la parte central, encontramos el mediastino, ¿no es cierto? El mediastino se va a dividir en 2 porciones, una parte superior y una parte inferior. Este mediastino superior se extiende desde el orificio, ¿no?,
torácico superior, aquí la base del cuello, ¿no es cierto? Hasta un plano horizontal que pasa a nivel del ángulo esternal y el borde inferior de la vértebra torácica 4. Aquí, torácica 4. Este es el mediastino superior. Las estructuras de esta región van a comprender el timo, en el plano anterior, ¿no? Los vasos relacionados con el corazón que están en el centro, el esófago, la tráquea y el conducto torácico posterior. Tenemos acá, ¿no? Esa estructura. Este mediastino es importante conocer los doctores, como vamos a repasar con los que vamos a ir a prácticas, es importante reconocerlo porque aquí puede estar alguna patología oncológica, ¿no? El mediastino inferior, doctores, queda en el plano del ángulo esternal y el diafragma y es subdividido por el pericardio en anterior, ¿no? Medio y posterior. Anterior, medio y posterior. El anterior, doctores, se sitúa anterior al pericardio y posterior al esternón. Esto es el esternón, ¿no? El pericardio. Esta partecita sería nuestro mediastino anterior. El medio va a contener lo que es el pericardio y el corazón, como pueden ver acá, y las porciones de las grandes arterias, ¿no? También el nervio frénico y los bronquios principales. Este es el lado de los alveolos, ¿no? El posterior, doctores, está detrás de lo que es el pericardio, ¿no? Y el diafragma y anterior a los cuerpos vertebrales, esta parte. Contiene el esófago y la aorta torácica descendente. Entonces, ese es el mediastino, que se encuentra en la parte central de lo que es la caja torácica. Aquí podemos ver en esta diapositiva, ¿no? El mediastino superior, el mediastino, todo esto es inferior, ¿no? Anterior, inferior, medio, inferior y el posterior. Entonces, ¿no? Aquí viendo en colores, si queremos ubicarnos más, el superior. El naranja, lo que les decía, es el mediastino anterior, el medio y el mediastino posterior. Entonces, también esto es importante porque contiene estructuras muy importantes de nuestro organismo. Es así que en el mediastino superior, doctores, vemos que está el timo, la vena brachiocefálica, la vena cava superior, el callado aórtico, como pueden ver, los bronquios de los nervios frénicos, el nervio vago, el nervio laríngeo recurrente, izquierdo, los nervios autónomos, ¿no? En esta parte superior. El contenido del mediastino anterior, doctores, tenemos la glándula química, el timo, ¿no es cierto? Las arterias y venas mamarias internas, lo que son los ganglios linfáticos, el ligamento externo pericárdico y también una grasa mediastinal. El mediastino medio, que tiene más contenido, ¿no? Tenemos el pericardio, su contenido, la porción descendente del callado aórtico, lo que es los vasos brachiocefálicos, la vena cava superior, la vena cava inferior, la porción torácica de la tráquea, porción proximal de los bronquios principales, además de las arterias y venas pulmonares. Tenemos a los nervios frénicos, eso es bastante, ¿no? El contenido, la porción superior de los nervios vagos, los vasos linfáticos y el tejido conectivo. Ese sería el contenido de lo que son el mediastino medio. Vámonos al mediastino posterior. ¿Qué cosas contiene el mediastino posterior? Ahí está principalmente el esófago, la aorta descendente, el conducto torácico, las venas ácigos, venas semiácigos, nervios autónomos, la grasa mediastínica y además de los ganglios linfáticos. Todo ello es el contenido del mediastino posterior. Con esto, doctores, terminamos a lo que es anatomía respiratoria. Entonces podemos tomarnos un receso de 15 minutos, luego vamos a empezar con fisiología.